¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues aquí platicando con la primera derrota de la 4T en el Congreso. Y significativa, ¿no? Porque los pleitos internos, lo que siempre hemos comentado, lo que tú en algún momento vaticinaste, ¿no? Como ya no hay la cohesión del que imponía orden, porque quieras o no quieras, lo tenían todos a la vista. Hoy ya como que, ya no sabemos dónde está guardado, pero está guardado. Puede ser un factor, pero no es el único. El otro asunto es que ahora ya tienen consolidado el poder. En aquel entonces todavía no estaba consolidado el poder. Ahora ya son dueños absolutos del poder. Y en esas condiciones, pues todo el mundo quiere su pedazote. Es como cuando, es como ser simples en el análisis, ¿no? Pero también podemos irnos con profundidad en las cuestiones políticas. sí, por supuesto. es como cuando muere el papá y los hijos no se reparten la herencia, la descuartizan. Y se descuartizan entre ellos, ¿no? Esa es una realidad, por desgracia. Y lo que pasó en la Cámara de Senadores el martes nos da una muestra de cuál es el talón de Aquiles. Porque al final del día, una oposición que a mí me molesta decir que no pinta, me molesta solamente la... Digo, pero es una realidad. La oposición es un término extremadamente relativo. ¿Oposición a qué? ¿A qué la oposición? Pero además despectivo, siempre ha sido un tema despectivo. Sí, siempre eso, cuando te tachaban de opositor es porque eres un revoltoso, eres un desgraciado, no estás de acuerdo con nada. Yo creo que hay que cambiar. No, yo creo que caemos en lo que algunos tratan de que nos enganchemos. Así es. De que exijamos a esa oposición que haga actos relacionados a su nombre, actos de oposición, cuando en realidad cada uno de los partidos representa intereses diferentes y diversos, que en algunos pueden coincidir, no necesariamente. Pero además se supone que como un instrumento de la sociedad tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Precisamente la naturaleza de los partidos, de acuerdo a las definiciones muy, ¿cómo podríamos decir? Muy académicas. Muy académicas. Creo que así se dice. Ella en chiquito, no nos enseñaron bien francés. Pero entonces, la definición es justamente que cada partido está representando los intereses de un grupo. Exacto. Entonces, no pueden ser iguales, pueden haber de... coincidencias. Entonces, por eso cuando los que nos quieren obligar a pensar que tiene que haber siempre una oposición, ¿dónde está la oposición? Pues no entienden tampoco eso. Las oposiciones. Aquí inclusive, por ejemplo, Tabano hace un referente en esos momentos de las disputas políticas en el Senado. Lo que generalmente argumentan los senadores, había que tomarlo en cuenta, por ejemplo, independientemente de su partido y todo. Por ejemplo, el caso de Anaya. Ricardo Anaya hace en algunos momentos argumentos importantes, y eso no hay que verlo como el argumento de la oposición, porque no es en Morena, sino es el argumento de un legislador que tiene la obligación, principalmente, de debatir las cosas que tienen interés para la sociedad. Claro. Y ahí no tiene que ver nada la oposición y el partido, sino es la obligación del legislador, analizar, documentarse y poner sus argumentos, que a mi juicio, independientemente de todo, es lo que particularmente ha hecho Ricardo Anaya en los últimos tiempos. Como hay otros, ¿no? Independientemente de la oposición y todas esas cosas. En estos tiempos creo que es más valioso, más importante la oposición dentro del poder. Porque a esa posición hay que reclamar, la sociedad debe reclamar, para poder enderezar esa mayoría que les dio el poder, pueda reclamar que aterrice sus ideas, que se cumplan sus postulados. Los postulados del movimiento, entre comillas. Nadie, los de afuera no lo van a hacer, no es su papel. Y volviendo a Boris Beyer, precisamente cada partido, en este caso Morena, que es el que gobierna, tiene una cantidad de propuestas que está obligado a cumplir según la ley.
Entonces es ahí donde entra el concepto tuyo, doctor. ¿Y cuál de los dos tiene el poder? ¿El coordinador de la Jucopo? ¿O el coordinador del movimiento? Del partido político. Perdóname, pero yo creo que lo que estamos viendo hoy, y lo dice con mucha propiedad Freddy, es la rebatinga del poder. Ya hay que repartir. O sea, ya hay que repartir. Consolidado. Ya lo tienen todo y se tienen que repartir todo. Entonces lo que estamos viendo es la lucha de las fortalezas, las debilidades y de los egos. Claro. Cada quien quiere imponer su visión y su grupo. Y en esa rebatinga, los que salimos perdiendo siempre somos los ciudadanos, porque ellos están pensando en lo que a ellos les interesa y lo que a ellos les conviene, pero no están pensando en lo mejor para la sociedad, no están pensando en lo mejor para la gente que votó por ellos. Esa es una realidad. Y por eso, yo en algún momento me gustaría, digo, soy un romántico empedernido, que los partidos... Te voy a traer una guitarra. No. Y no me vayas a entrevistar de por qué toco la guitarra, por Dios. No. Y en algún momento me gustaría que se voltease a ver realmente a la sociedad. ¿Qué quiere? ¿Qué exige? ¿Qué demanda? Y que se olvidaran por algún momento de los intereses propios del partido. Pero hoy lo que estamos viendo, bueno, es que en el ejercicio del poder no solamente hay un abuso, sino que además vemos que hay extravío de los objetivos o de las conductas en el poder. Por ejemplo, perdón, es la única vez que voy a remitirme a esto, a mí se me hace infame la entrevista que le hizo el señor Gómez Chi al señor Joaquín Díaz Mena, se me hace infame. Cuando un gobernador tiene que salir a dar explicaciones de ese tamaño y de ese calibre, guay, algo está pasando allá. Algo está pasando y no es muy bueno, ¿no? Y entonces empiezas tú a ver que en otras latitudes lo que empieza como un carnaval termina como una tragicomedia. Y eso, ¿de qué nos sirve a los ciudadanos? Que lo único que necesitamos es que se resuelvan los problemas que vivimos y que padecemos todos. Bueno, y después de la tragicomedia vendrá la tragedia. ¿Por qué? Porque va a tener efectos en la sociedad, va a tener efectos en la gobernanza, en el caso particular que estamos comentando de Yucatán, y en el caso general de México, que todavía es más grave, ¿no? Todos esos enfrentamientos que se están viendo, por lo menos los estamos viendo desde el punto de vista político, pero también seguramente van a haber otro tipo de enfrentamientos físicos, porque esos grupos que están en el poder de Morena, son de armas tomar. Son gente que está vinculada con los grupos criminales de ese país. Wow. Hay que decirlo. Sí, no. ¿Qué está pasando en Tabasco? Sí, ¿y qué está pasando en Sinaloa? ¿Y qué pasa en Sonora? ¿Y qué pasa en Guerrero? ¿Y qué pasa en Chiapas? No estamos calumniando a nadie. No. Ellos mismos lo dicen. Pues, ¿qué digo el gobernador May? Bueno, óyeme. No, él denunció particularmente Tabasco. Claro. 4 puertos del país en los que llegaban buques con gasolina y el huachicual fiscal. ¿Y cuánto tiempo se hizo eso? Es que yo oye, si hubieran robado una gallina, de repente lo vendían en un sabucán de esos. No, y a lo mejor te daban la sopa, pero al final... 18 millones de litros, que es lo único que se ve, pero quién sabe cuántos más. Antes pasaba un camión de turbocina por la frontera, 2, 10, Oye, llegamos a ser 100. Y yo me empiezo a preguntar, ¿no será que las pipas que compró Marcelo al inicio del sexenio pasado... Allá están. Sí, dices tú, bueno, y yo perdónenme, pero lo que yo estoy viendo hoy, y la experiencia me dice, es que a un presidente lo puedes evaluar cuando termina. O sea, puedes ir en el derrotero de la gestión, vas viendo los tropiezos, vas viendo las flaquezas, vas viendo las fortalezas, cuando las hay, pero al final es cuando dimensionamos lo que nos toca pagar por habernos equivocado o por haber acertado en el tema. Y hoy, la que está pagando los platos rotos, bueno, porque es cómplice, además hay que reconocerlo, es la presidenta Sheinbaum. Vean todo lo que ha aparecido.
los 2.600 laboratorios que hacían crack, metanfetamina y fentanilo, los buques que aparecen ahí detenidos en los puertos porque traen huachicol fiscal, las cosas estas de donde incineraban cadáveres, y dices tú, bueno. Creo que lo van a pagar todos, no solo la presidenta, sino todos los que están involucrados con la 4T, porque al final de cuentas todos son corresponsables, porque todos estuvieron conscientes de que eso ocurría. En cada uno de los estados y en todo el país, Y se quedaban callados porque se quedaban callados con tal de llegar, como en el caso de Claudia. Así es. Pero ya, eso no nos toca ahora. Corresponsabilidad. Ah, sí, claro, desde luego que hay corresponsabilidad. Es imposible que te pasen unos barcos, por favor. Y aquí sí estamos. ¿Y cómo distribuyes todo eso? Así es. que ese es parte del tema. Ajá. Y mucha gente te dice... Y ese es un problema, ¿eh? No estamos Uno. hablando de todos No, los no, no, problemas no. que causan De uno. la Y inseguridad. eso de ese no país. no nos hubiéramos enterado si no hubiera pasado lo que está pasando con Trump. Si no se hubiera establecido este rompimiento entre ellos, entre los grupos que están ahorita. No, pero por Trump. Ah, ¿no? No por eso. No necesariamente por eso. Es básicamente por la situación de los aranceles y la bronca desatada en Estados Unidos contra el fentanilo y con todos los demás. Desde mi juicio muy personal, los aranceles creo que es nada más una partecita visible del problema en conjunto, de las Sí. presiones. Ellos tienen informaciones tal vez de todos los problemas que Claro, tenemos. Fede, pueden tener mucha información. Se los pusieron en la mesa. Pero obviamente lo primero que estaba claro. como espada de Damocles eran los aranceles. Pero Arrancas o los arrancas. aranceles siempre tuvieron como causa fundamental controlar Controlar fenómenos. los otros dos fenómenos, La causa de básicamente. los aranceles era precisamente el narcotráfico. Por eso, a eso me refiero. Y al empezar a desboronarse esa cortina que cubría todas las actividades de narcotráfico, empezaron a aparecer todos los demás, los laboratorios, el tráfico de combustibles. Y lo que falta por ver. Y lo que falta por ver, desde luego que eso no ha acabado. Porque La incautación, Empezando. la incautación de 10 millones de litros de hidrocarburos realizada en marzo en Tampico, Tamaulipas, permitió a la CEMAR, que por cierto es la responsable de las aduanas, por si usted no sabe, y que en sus narices lo estaban haciendo. identificar el modus operandi. Autoridades federales detectaron huachicol fiscal procedente de Estados Unidos en al menos 4 puertos del país: Guaymas, Ensenada, Altamira y Tampico, donde grupos criminales coludidos con algunos agentes navieros, diversos trabajadores aduanales y diferentes empresas burlan los sistemas de supervisión de las aduanas para el ingreso legal de combustible y otros productos químicos sin pagar impuestos. Entonces yo me pregunto, si durante un año hicieron esto cotidianamente, ¿y qué no nos dice que ahí venía el fentanilo o ahí venían todos los... Iba y venía. No, pero es que eso justamente es el reconocimiento del manto, enorme manto de la impunidad, en la que no están liberados los grupos políticos y los personajes políticos. Aquí no podemos decir, el crimen organizado y uno que otro funcionario. Aquí hay responsabilidad de los que tienen la conducción política de ese país. No sabemos quiénes son, pero hay que exigir que sea la investigación a fondo. Claro. Ahora nosotros, no Trump, nosotros los mexicanos debemos exigir eso para que tengamos al final la seguridad que requiere el país. Pero José, ya me digo que ya se acabó. Ya, Vamos a un corte. ya contigo la jugada.